Listo, ya estoy grabando la clase del 19 de junio del 2020, que es una continuación de lo que es líneas de transmisión. Esto lo iniciamos en la lección anterior y hoy vamos a seguir acá. Hablábamos de lo que son acoples, ¿verdad? Lo que entendemos por un acople, que el acople es aquello donde tenemos la misma impedancia entre dos medios que se interconectan. Sin embargo, como nunca son perfectos, ya hablamos de un buen acople, algo menor a 0.2, que eso transmite 96% de potencia, ¿verdad? Entonces, está muy relacionado con encontrar impedancias de entrada, muy relacionado. Y debido a que es una fórmula muy complicada la que se utiliza, entonces este señor, don Philip Smith, en 1939 desarrolló un método gráfico para trabajar esa parte que se sigue manteniendo por ahí, ¿verdad? Entonces, la idea es poder evitar la escritura de este tipo de expresiones y poder tener métodos gráficos. Alguien se puede preguntar, bueno, pero hoy con tanta computadora y con tanto software, trabajar una carta de Smith así a mano, pues ya se hace todavía. A nivel laboral, se trabaja precisamente con equipos de software, digamos. Sin embargo, el proceso de entender la carta de Smith sigue siendo algo que lo que yo he visto, he buscado en otras universidades, a ver si hay algo diferente como se enseña. En todos lados se sigue enseñando en papel, en mano, porque hay algo que hay que entender. La carta Smith da muchísima información y entonces, trabajando a mano es como se sigue avanzando por ahí. Entonces, bueno, hablábamos de la deducción la clase pasada, entonces hablábamos de que la carta Smith se ubica en un plano complejo de coeficiente de reflexión. Ahí es donde se ubica y aquí tal vez es importante recordar por ahí que cuando tenemos una línea de transmisión y tenemos un ZL y tenemos un Z0, aquí hay un gamma L le hemos llamado, que ese gamma L es igual a ZL menos Z0 sobre ZL más Z0 y que nosotros definimos un valor normalizado, una impedancia normalizada, que es tomar ZL y dividirla entre Z0, ¿verdad? Que es un valor adimensional. Eso por ahí lo habíamos dicho, ¿verdad? Pero lo que quiero recalcar aquí es el hecho de que vean que cuando yo tengo una impedancia normalizada, tengo en ese numerito, de alguna manera, tengo los elementos de ZL y tengo el elemento de Z0, que son los que... Ok, les decía que con lo que es carta de Smith, algo que es relevante es el hecho de que las impedancias normalizadas, ZLN, tienen la información de la carga, ZL, y tienen la información de Z0, que a su vez es lo que define gamma L, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se compone de ZL y Z0, en este caso. Entonces, para cada cociente, digamos, cada cociente de Z0 y ZL existe un gamma L, ¿verdad? O sea, yo tengo un Z0, un ZL y ese cociente me define un gamma L de alguna forma, la relación del valor que hay entre ellos. Entonces, ese valor normalizado está ahí, ZL normalizado, vive, por así decirlo, se puede ubicar en un punto de este plano, ¿verdad? Entonces, yo encuentro y según los valores, esto va a corresponder a algún tipo de gamma L que tiene magnitud y tiene ángulo. Entonces, en algún lado, ese valor de ZL normalizado, yo lo puedo ubicar en algún lado. Y eso va a corresponder, pues, precisamente,
ese valor va a corresponder a algún valor donde yo puedo ubicar esto y que tiene pues un ángulo, ¿verdad? Tiene un zeta gamma L y tiene una magnitud de gamma L, ahí, ¿verdad? Entonces, eso es importante de conceptualizarlo y tenerlo bien claro, ¿verdad? Eso que está ocurriendo ahí. Entonces, para cada valor existe un punto. Cada relación de valores Z0, ZL tiene un único gamma que se ubica en ese plano, aunque ese punto puede corresponder a diferentes valores, ¿verdad? O sea, yo tengo diferentes combinaciones de Z0 y ZL que me dan un mismo gamma. Eso sí, ¿verdad? Pero siempre hay un punto donde eso se ubica. Entonces, esa parte ahí lo quería recalcar. Entonces, bueno, ahí estábamos la impedancia normalizada, ¿verdad? La definición, y ahí estábamos con las ecuaciones. No voy a llevarlo todo eso en la clase anterior. Pero sí definíamos que esa impedancia normalizada tiene un R normalizado y un X normalizado, que para efectos de escribirlo a mano, yo lo que les recomiendo para que no se les confunda es escribir ZL normalizado igual a R normalizado más JX normalizado. ¿Por qué escribirlo así? Bueno, porque hay que diferenciarlo de un ZL que es igual a un R más JX, ¿verdad? Entonces, ponerle la N es más claro, digamos, para la hora de escribirlo. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Que es importante, donde obviamente el R normalizado es igual al R sin normalizar sobre Z0, ¿verdad? Y el X normalizado es igual al X sobre Z0, lo que vamos a manejar ahí. Entonces, bueno, ahí seguíamos el manejo de ecuaciones. Como les digo, no voy a pasar ahí por todas, pero lo que lográbamos y lo que era interesante es escribir las dos ecuaciones que tienen las formas de círculos al final de cuentas, ¿verdad? Si yo las comparo, yo puedo comparar esta ecuación con la ecuación de un círculo, ¿verdad? O fue escrita a propósito de esa manera, y esta también. Entonces, tengo una ecuación de círculos cuyo siempre están en los ejes, ¿verdad? Así como uno ve aquí que estos están en el eje X y Y, estos están en los ejes gamma R y gamma I, gamma R y gamma I, y las variables que lo definen, por ejemplo, los centros, ¿verdad? X0, Y0, están aquí dados por valores de R, aquí solo valores de R, aquí solo valores de X. Que me definen también pues el radio, ¿verdad? Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar cada ecuación y vamos a graficarlas. Vamos a hacer una gráfica de círculos al final de cuentas. Vean la ecuación que está acá. Entonces, por los valores que tiene, yo puedo muy claramente ver que tiene gamma I y gamma R, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el eje de coordenadas en los cuales yo voy a escribir esto son gamma R y gamma I. Siempre plano complejo del coeficiente de reflexión. Y entonces lo que voy a hacer es tomar para diferentes valores de R, voy a tomar un valor y voy a dibujar el círculo correspondiente. Sabemos que es un círculo porque es ecuación de círculo. Vamos a empezar en los valores de R, ¿verdad? Sabemos que R, por ser una resistencia, pues tiene sentido con valores entre 0 e infinito. Esos son los valores que va a tener R. Y vamos a empezar pues con los valores iniciales, ¿verdad? ¿Cuál es el valor inicial? Pues R igual 0, ¿verdad? Entonces a partir de ahí vamos a ir dibujando los círculos. Ahora, antes de sacar los valores que ya están puestos por ahí, hay que decir aquí que
vean que la ecuación del círculo siempre es x menos, no, es x sub 0 menos x al cuadrado más y sub 0, ay no, esto era y y esto aquí era x ahí, ¿verdad? Entonces este es el que es x sub 0 porque es el círculo, y menos y sub 0 cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, de ahí vemos, ¿verdad? Que es un círculo que tiene un centro, solo para recordar, en x sub 0, y sub 0, ¿verdad? Y que tiene un radio r. Esa es la forma clásica. Entonces, si vemos eso con esta ecuación que está aquí, nos damos cuenta que el centro de este círculo, ¿dónde está? Está en r, 1 más r, coma, y aquí no hay nada, coma 0, ¿verdad? Siempre ahí están los centros de esos círculos. Entonces, en lo que sería y, el gamma i, todos están centrados en 0. Eso significa que en gamma i igual a 0. Eso quiere decir que todos los círculos tienen centro sobre este eje. Pero sí van a ir cambiando respecto a esto, ¿verdad? Lo que sí sé es que los círculos no se van a ir ni para arriba ni para abajo. Se pueden ir a la izquierda y a la derecha. Depende de donde quede el centro del círculo. Pero nunca se pueden ir para arriba o para abajo. Eso en cuanto a estos círculos. Ahora, estos círculos, para cada valor de R que yo elija, R termina siendo un parámetro ahí, para cada valor de R existe un círculo, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Para cada valor de R hay un círculo. Eso es importante porque entonces resulta que cuando yo haga un círculo determinado, hay algún valor, ya lo vamos a ver. Qué difícil dibujar círculos aquí. Aquí es donde me di cuenta que necesito un programa que me haga círculos, no solo líneas rectas, pero supongamos que eso es un círculo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ese círculo? Vean que ese círculo se forma a partir de un valor de R y tiene un radio, ¿verdad? Aquí es donde está el centro, mientras que el radio es 1 sobre 1 más R. Ese es el radio que yo tengo, ¿verdad? Solo interviene el valor de R, nada más. Entonces, esto es a lo que voy, cada círculo que yo dibuje se le suele llamar un círculo de resistencia constante. En estas gráficas todas las resistencias son normalizadas, entonces no hace falta tal vez estarlo diciendo siempre, de hecho que sean normalizados, pero siempre son constantes. Entonces, esto es un círculo de resistencia constante de un valor determinado, digamos R1. Pues vengo yo, dibujo otro círculo. Ahora vamos a ver cómo van quedando los círculos. Digamos que los círculos se pueden mover para un lado y para el otro, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si yo tuviera un círculo así, no es la forma en que van quedando los círculos, pero ¿eso qué sería? Eso sería otro círculo también de resistencia también constante, ¿verdad? Nada más que este sería, no sé, R2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada círculo que va quedando en esta gráfica, lo que quiere decir es que corresponde a un valor donde la parte real de la impedancia normalizada es la misma. Es la misma. Entonces, si yo me desplazo por ese círculo, siempre tengo el mismo valor de R. La impedancia cambia, pero entonces ¿quién va a estar cambiando? Si la impedancia cambia en cada región del gráfico, si siempre R es constante, entonces para que cambie Z, ¿quién cambia? X, ¿verdad? Pero lo importante es que yo si me muevo por
uno u otro círculo, si me muevo por el mismo círculo, el valor de la parte resistiva es la misma siempre. Entonces eso conceptualmente eso ayuda mucho a comprender la carta Smith y cómo funciona. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos construyendo los círculos. Primer círculo. R igual 0, ¿verdad? Entonces, uno empieza a ver los círculos acá. Aquí esta parte sí no la construí bonita. Al final está el resultado total, pero no está como el paso a paso. Lo que pasa es que eso lleva mucho trabajo irlo haciendo. Pero aquí que me doy cuenta. Este es un círculo centrado en ¿dónde? En 0,0, ¿verdad? De radio, 1. Eso es lo que yo tengo de ese círculo. Entonces, importante ahí notarlo, ¿verdad? Está centrado en 0, 0 y el radio es 1. ¿Ok? Ese círculo es importante. Lo mejor que pude hacer. Si alguien conoce un programita de estos de dibujo, ¿verdad? Estilo Paint, yo uso este que se llama OpenBoard, me ha gustado mucho, pero el problema es que no tiene formas predefinidas, es como el mayor problema. Si alguien conoce uno que lo han visto que lo usa otro profe en una clase o algo así, muy agradecido por alguna sugerencia porque en algunas cosas sí se me va quedando flojo. Principalmente esto, que si tuviera las formas, eso sería mucho más fácil de explicar. Bueno, este círculo que tiene un radio de 1, ¿verdad? Porque eso está ahí, ¿verdad? Esto vale 1 el radio. Este círculo, según lo que les acabo de decir, ¿a qué corresponde? Corresponde a un círculo de resistencia constante R igual 0. ¿Verdad? Es un punto de resistencia constante R igual 0. Es un valor, digamos, del 0 no lo podemos despreciar, como que no existe, es un valor. Pero básicamente me está describiendo todos aquellos puntos en el plano complejo donde no hay parte real. ¿Ok? Eso es lo que me describe ese círculo. Y vean que por ser R igual 0, lo cual es importante, ¿verdad? Me está describiendo un límite, es un límite de valores de R. Es un límite de valores de R, el límite inferior. Es el primer valor. Más bajo que eso no, porque serían resistencias negativas y no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el de R igual 0. Entonces, eso es importante de notarlo ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir viendo círculos de valores de R superiores. Entonces, por poner valores ahí. R igual 0.5, ¿verdad? Siempre valores normalizados. Aquí tal vez me hizo falta haberle puesto a esto normalizado, ¿verdad? Como para tenerlo claro, digamos, o hacerlo muy explícito. Pero ¿qué veo yo aquí? Aquí yo veo un círculo centrado en 0,33 positivo. En 0, ¿verdad? Entonces, mejor decir 0.33,0, ¿verdad? ¿Dónde está centrado? Y de radio, 0.66. Eso es importante y para ir viendo la tendencia que esto va a tener. Este círculo está centrado siempre en 0, ¿verdad? Entonces en el eje, siempre se va a mover por el eje horizontal, pero ahora está en 0.33, ¿verdad? Entonces es un valor que está centrado en 0.33. Si yo digo que, por ejemplo, hasta aquí es 1, 0.33 es un tercio de eso. Ahí a puro ojo es como esto, ¿verdad? 0.33. Ahí está el centro del círculo. Y ese círculo va a tener un radio de 0.66. Algo interesante de eso, entonces, es que si ustedes hacen 0.33 más 0.66, el resultado es 1.
¿verdad? ¿Por qué eso es interesante? Es interesante porque entonces, si ustedes toman desde el centro de donde va a estar el círculo, que está centrado en 0.330, ¿verdad? Y se mueven hacia el extremo derecho, la cantidad del radio, el radio va a ser 0.66, va a ser 0.331. Entonces ese círculo va a tocar aquí, ¿verdad? Va a llegar a ese punto, ahí tenemos el radio, que en ese caso es un radio igual a 0, bueno, a ver, 0.66, ¿verdad? Esa es la longitud que tiene eso. Y a partir de ahí vamos a generar un círculo. Es un círculo que, bueno, hacia el otro lado, si esto era 66, va a llegar hasta menos 0.33, ¿verdad? Entonces, pues podríamos dibujarlo también. Entonces, ese llegaría como por ahí a un valor de menos 0.33, ¿verdad? Porque necesitamos que también tenga hasta aquí 0.66. Y hacia, bueno, y hacia acá, ¿verdad? Va a tener también su 0.33, etc. Y entonces, eso me genera, nuevamente ahí, disculpen el círculo, no va a salir nada bonito. En pizarra me quedan menos ceros. Me quedo como un ovoide ahí. Tenemos otro círculo. ¿Cuál círculo? El círculo, por acá, de R normalizado igual a ¿cuánto? 0.5. Ese es el valor que había obtenido, ¿verdad? Y esto está dentro de un círculo que ya habíamos dibujado, que era el círculo de R igual 1, ¿verdad? Entonces ya teníamos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar. Vamos a dibujar el círculo, o vamos a encontrar el círculo de R igual 1. Al ver esto, está centrado en 0.5, 0. Y radio 0.5. Y esta observación es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque entonces yo me doy cuenta de que ahora esto está centrado en 0.5, ¿verdad? Si esto es 1 aquí, 0.5 es aquí. Y el radio es 0.5. Entonces, donde yo tengo eso, esto va desde aquí hasta acá, tengo un radio, ¿verdad? Y desde aquí hasta acá tengo el radio, ¿verdad? Entonces, esos valores son 0.5 y 0.5. Y a partir de ahí, yo tengo otro círculo. Que están quedando muy elipsos, ¿verdad? Y yo tenía otro círculo. Y tenía a su vez otros círculos. Otro círculo, ¿verdad? Pero vamos viendo una tendencia. R igual 0, R igual 0.5 y aquí R igual 1. ¿Cuál es la tendencia que vamos viendo? Esto es importante. Todos los círculos tocan aquí. Todos, todos, todos. La tendencia es que conforme van creciendo los valores de R, el centro se va a ir desplazando. Pero siempre la suma de, al final de cuentas, es la suma de este valor más este valor, siempre me va a dar 1. Siempre, siempre en todos los casos eso me va a dar 1. O sea, cuando yo sumo el radio más el valor que va ahí, eso me da 1 en todos los casos. Entonces, ¿qué va a ir pasando con todos los círculos? Va a ir haciéndose así. ¿Para qué valores? Conforme voy aumentando el valor de R, el círculo es más pequeñito, pero siempre pega acá. Y de hecho, si lo vemos así, eso es un resultado que después ahí vamos a ver. Aquí yo tengo un círculo de R igual a infinito, que es un puntito, justamente un puntito ahí significa R igual infinito, ¿verdad? Esa es como la tendencia. Entonces R igual 2, ¿verdad? Entonces véanlo aquí, centrado en 0.66,0 y 0.33. Entonces si yo sumo 0.63 y 0.33 me da 1, da lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que va a ir pasando ahí con los circulitos.
Conforme yo avanzo, los círculos son cada vez más pequeños. Y efectivamente, lo que yo les señalaba, R igual a infinito, es un puntito en ese extremo de la gráfica. Vean que nada existe fuera de este círculo. Matemáticamente yo puedo dibujar círculos más grandes que esto, pero son de resistencias negativas. Entonces, círculos ahí de resistencias negativas no tienen ningún sentido de dibujarse, ¿verdad? Ahora, entonces estamos encerrados ahí a ese círculo, ¿verdad? Grande. Entonces uno podría decir, bueno, en mi área de trabajo va a ser aquí adentro. Esa es mi área de trabajo, esa parte que está ahí. Esa es mi área de trabajo, en la cual yo voy a hacer todo lo que quiero hacer, y lo que está fuera de ahí son resistencias negativas, que no tienen ningún sentido físico, ¿verdad? De ubicarlas y demás. Ahora, ¿cuántos círculos hay ahí? Infinitos. Uno dibuja algunos círculos, pues, los más sencillos, los más populares. Aquí fuimos tomando 0, 0,5, 1 y 2, dibujamos algunos. Sin embargo, la cantidad de círculos que hay ahí es absolutamente infinita. Lo que sí pasa es que conforme me voy acercando a valores de resistencia normalizada muy grandes, el círculo es más pequeño, ¿verdad? Pero la cantidad de círculos que hay ahí es infinito, ¿verdad? Es una gran cantidad de círculos. Es muy importante que aquí, si tienen preguntas, las vayan haciendo, porque si no, esto se convierte en una bola de nieve. Si no entienden algo acá, va a ser difícil que entiendan lo que sigue, porque aquí todo se va como cimentando en esta parte. Entonces, interrumpan cuando lo crean conveniente y demás. Ok, estamos con esos círculos. Ahora, teníamos esta parte, ya hicimos este trabajo aquí con esta ecuación, ahora falta con la otra ecuación. La ecuación que está en términos de ¿quién? De X, ¿verdad? Está en términos de la reactancia normalizada. Normalizada. Entonces, ese que está en función de esa reactancia normalizada, ese es el que falta. Entonces veamos esos otros círculos. Esa es la ecuación. Esta ecuación, antes de empezar a tirar valores, uno puede ver ahí, siempre el centro de esta ecuación, ¿dónde va a estar? Es un centro que va a estar en 1, 1 sobre X. Siempre. Y tiene un radio de 1 sobre X. Eso hace que estos círculos, es importante echarles un ojo para saber qué obtener, ¿verdad? Siempre están centrados en 1. ¿Ok? Entonces, yo me vengo y yo digo, bueno, esto aquí es 1. Bueno, entonces, sobre ese 1, yo tengo todos los círculos van a estar centrados en 1, ¿verdad? Y vean que tenemos algo interesante. La reactancia sí puede ser negativa. Lo que tenemos reactancia positiva es inductiva. Negativa es capacitiva, ¿verdad? Entonces, sí tenemos posibles valores de más menos X. Eso sí existe, posibles valores de más menos X. Entonces, resulta que si yo uso valores positivos de X, el centro va a estar siempre en 1, con valores positivos, valores que van a ir, son positivos, ¿verdad? Parto, digamos, si parto de valores muy bajos, me va a dar un centro en infinito, ahorita discutimos eso. Pero en general voy a tener centros sobre la parte positiva.
¿verdad? O sea, cuando yo digo más X, entonces yo estoy hablando de una reactancia inductiva. Mientras que si yo digo menos X, estoy hablando de una reactancia capacitiva. Lo cual ya me deja ver de una vez que el hemisferio norte de este plano, ¿verdad? Va a ser, o sea, de aquí para arriba es inductivo. Y de ahí para abajo es capacitivo, ¿verdad? De ahí para abajo va a ser capacitivo. Y eso es muy importante de observar e ir viendo qué va a pasar, porque cuando yo tenga menos X, esos centros se van a mover hacia abajo. Y me van a dar círculos hacia abajo. Pero bueno, vamos a empezar con círculos positivos, centrados en 1 sobre X, ¿verdad? Entonces son círculos que en términos generales, pues van a ir así hacia arriba, ¿verdad? Y van a ir subiendo. Pero siempre van a tener que el radio es igual que lo que me desplazo en el eje Y. Vean que el radio es 1 sobre X y en 1 sobre X. Entonces, si yo me muevo para acá, el radio siempre va a ser ahí. Bueno, si me muevo aquí como centro, entonces siempre el radio va a estar tocando ahí, ¿verdad? Si me muevo ahí, siempre va a estar de esa manera. Veamos, a ver. Primer valor, el valor medio. X igual 0. Este valor es importante. ¿Qué significa X igual 0, verdad? Implica una impedancia real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene parte imaginaria, no tiene parte imaginaria, entonces es una impedancia real. Esa impedancia real tiene un centro en 1, infinito y tiene un radio infinito. Entonces, ese es importante de hacerlo notar. Entonces, yo voy a tener aquí mi eje, tengo esto aquí, tengo eso ahí, y entonces, radio en 1, infinito, infinito y se va para arriba. Pero el radio es infinito. Es un círculo gigante, ¿verdad? Extremadamente grande. Y lo estamos comparando infinito con 1. Al final de cuentas, es un círculo enorme, con un radio infinito, ¿verdad? Sale aquí, se va hacia arriba, pero su radio es igual, ¿verdad? Estos dos son iguales. Entonces eso va a terminar siendo, digamos, el círculo tan gigante que es, aquí lo único que voy a ver es una fracción del círculo, que es al final de cuentas una línea recta. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una línea recta, al final de cuentas, línea recta que corresponde, o sea, la línea horizontal de este gráfico, ¿a qué va a corresponder? A X igual 0. Por lo tanto, un Z normalizado igual a un R normalizado. A eso es a lo que corresponde el eje horizontal. Y eso igual conceptualmente es muy importante que lo tengan claro porque es algo con lo que solemos trabajar y es algo que avanzamos. Entonces es importante que lo entiendan. Ahora sí, vamos con los valores positivos. X igual 0.5. Centro en 1,2. Radio 2. ¿Verdad? Radio 2 ahí, entonces tenemos el sistema este acá. Tenemos esto en 1. Y entonces, ¿dónde está el centro? En 1,2. 2 es 2 veces esto, ¿verdad? Digamos que como por aquí. Ahí está el centro.
pero el radio es 2. Entonces volvemos a lo que les decía hace un rato. Ese círculo siempre va a pasar por aquí. Va a venir como por acá y va a ser algo así. Centrado aquí en este punto. Y este, nuevamente, tiene la interpretación de lo que hablábamos hace rato con las resistencias constantes. Es un valor de X constante igual 0.5 normalizado, ¿verdad? Esto es un valor constante. Entonces, nuevamente, si yo me muevo sobre esta línea, en cualquier punto que yo esté sobre esa línea, ¿qué implica? Implica que dentro de este gráfico, que es de gamma R y gamma I, en cualquier punto en el que yo esté es un punto de reactancia constante y reactancia inductiva constante, para ser más precisos. Avanzamos al siguiente. Centrado en 1,1, radio 1. Y entonces la misma cosa, así muy rápido. Tenemos acá esto, entonces aquí tenemos 1. Ahí tenemos 1. Y ahora está centrado en 1,1. El otro 1 vendría como por acá, entonces centrado como por acá. Y el radio es 1, entonces igual toca por aquí. Entonces es un círculo. Este sí, más o menos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, R igual 1. El otro de R igual 2 era mucho más grande, ¿verdad? Era un círculo como así, grandote. Y el círculo más grande de todos, pues ya lo habíamos dicho que era este de aquí, ¿verdad? Ese plano. Y entonces empezamos a ver esos patrones, ¿verdad? Aquí teníamos R igual, X, perdón. X igual 0.5 y esto aquí también, esto era X igual 1. X igual 1, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál va a ser la tendencia? Círculos que hacen algo así y van colapsando ahí, ¿verdad? En un punto donde ya habíamos visto que las resistencias también todas tocaban aquí, ¿verdad? Las resistencias hacían así. Algo así. Siguiente valor, X igual 2, círculo de 0.5, radio de 0.5, es un círculo más pequeñito, ¿verdad? Y sigue avanzando. Con los otros valores, vean con los valores, digamos, estos de acá, voy a ponerlos todos. Ahí. Estos de acá, inductivos. ¿Por qué? Porque son los valores de más X. Estos de acá, capacitivos. ¿Por qué? Porque son los valores de menos X. Vean que son los mismos círculos, radios 2, 1.5, ¿verdad? Pero que cambian los centros. Este estaba centrado en valores positivos, este estaba centrado en valores negativos. Entonces, ahí uno puede aventurarse a ver qué. Bueno, es clave el valor de 1 aquí. Ese valor es bien importante. Y entonces los círculos que se van formando son, bueno, estos nuevos círculos que estamos haciendo van a ser círculos que vienen por aquí. Son círculos que vienen por acá. Y que vienen colapsando ahí. Los círculos que hicimos hace un momento son círculos que vienen así, ¿verdad? Haciéndose pequeños ahí. Y los círculos de resistencia son círculos que venían algo así, ¿verdad? Eso es lo que vamos teniendo. De ahí, esta figurilla. Esa figurilla lo que describe
son los círculos inductivos hacia arriba, ¿verdad? Hacia acá inductivo, inductivo, y hacia acá abajo capacitivo. Y siempre aquí en 1. Los otros círculos de resistencia son los que van quedando. Ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Parece que no. Bueno, hagamos una pausa entonces, hagamos la pausita ahí, los 5 y pico minutos. Antes en un poquito, voy a ponerle pausa a la grabación y seguimos en un momento. Ok, tenemos la deducción de los círculos y qué significan. ¿Qué hay que hacer ahora con esa carta de Smith? Tenemos por un lado círculos enormes, ¿verdad? Por la parte de arriba. Sin embargo, de todo lo que se sale de los círculos, del círculo de R igual 0, ¿verdad? Si decíamos, bueno, este es R igual 0. Entonces, todo lo que se salga de ahí, todo esto, ¿verdad? No tengo borrador para esa parte. Pero digamos, todo lo que se salga de ahí, de ese círculo, no existe a nivel real. A nivel matemático, pues podrá existir, pero a nivel real no existe. Entonces, cuando yo elimino todas esas partes, lo único que me va a quedar, me parece un sol más bien eso, lo único que me va a quedar es la parte interna, ¿verdad? Esa parte interna es en la que voy a trabajar. Y bueno, es algo así, para dejar de hacer dibujos feos. Es algo así lo que tenemos. Eso viene siendo la carta de Smith así en modo sencillo, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Círculos de resistencia constante, que son esos que están ahí, vamos a ver, de R igual 2, por ejemplo, igual 1.5, R igual 0, ¿verdad? Tenemos círculos de reactancia inductiva constante, esos serían X igual 0.5, X igual 1, X igual 2, X igual 2, y bueno, aquí tengo el X igual 0, ¿verdad? Y tengo círculos de reactancia capacitiva, 0.5, menos 1, menos 2, etcétera, 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 ¿verdad? Todo eso va a conformar la carta de Smith, siendo ahí el área de trabajo la parte interna. La parte interna es el área de trabajo. Entonces, lo único que vamos a hacer es movernos aquí, en esta parte interna. Por eso es que hacia arriba lo que se observan son segmentos de círculo. Hacia abajo también lo que se observa son segmentos de círculo. Lo único que tengo ahí son esos segmentos de círculo. El radio de esto ya habíamos visto, ¿verdad? Es 1. Y luego no podemos perder de vista que estamos en un eje, en un plano complejo de coeficiente de reflexión, ¿verdad? Entonces, cada punto que yo ubique en la carta, digamos, yo vengo y digo, bueno, aquí un punto. Bueno, ese punto corresponde a, o en ese caso ahí hay una línea que corresponde a quién, a la magnitud de gamma, que tiene que ver con la longitud de donde está ese punto, ¿verdad? Y un ángulo, que lo mido desde acá, para llegar acá, que me dice dónde está el ángulo de gamma.
en cualquier punto que ustedes lo vean. Eso es lo que vamos a tener ahí. Y ahora, basados en lo mismo, si decíamos, lo dijimos varias veces, que este punto de acá es 1, entonces la distancia entre el centro y el extremo de R igual 0, o sea, el radio grande, digamos, de ese diagrama, ¿a qué va a corresponder? A una reflexión total. Va a corresponder al punto donde la magnitud de gamma es 1, ¿verdad? Si yo tomo desde algún lado desde el centro hasta cualquier extremo, entonces yo digo, bueno, pues entonces esa distancia que está ahí, ¿a qué corresponde? Bueno, esa distancia va a corresponder a magnitud de gamma igual 1. Magnitud de gamma igual 1. A eso es a lo que va a corresponder ese extremo, digamos, del círculo. Hasta ahí es donde va a llegar. Y por el contrario, más bien, en el puro centro de la carta, ese punto ahí, más bien, ¿qué significa? Un punto ahí en el centro de la carta, lo que significa es magnitud de gamma igual 0, ¿verdad? O sea que no hay reflexión ahí. Entonces, más bien, pasamos de un caso donde tenemos reflexión total respecto a otro donde sin reflexión, lo que llamamos un acople. Termina siendo un acople. El puntito, justo el puntito es un acople. Y todo lo demás, términos medios. Esos en realidad terminan siendo como casos especiales y todo lo demás termina siendo pues la generalidad, ¿verdad? Por eso es que aquí esta figura, bueno, es del Haidt y ahí me hablan de esta parte, ¿verdad? Donde gamma, la magnitud de gamma se mide desde el centro hasta el extremo y va desde 0 hasta 1, ¿verdad? En cualquier posición que yo me vaya ubicando ahí, voy a tener eso. Ahora, el diseño más famoso tal vez que se usa es el en español es el de magia negra, aunque suene extraño eso. Ese diseño es este que está aquí, ven acá, The Complete Smith Chart Black Magic Design. Es un diseño de magia negra al final de cuentas. Ese diseño que está ahí es el de la carta de Smith, es como el que más se utiliza. Hay muchos, digamos. Yo subí uno ahí, pero todos son al final de cuentas lo mismo. Si van a imprimir esto, como hay que hacer trabajo como muy fino ahí en la carta, les recomiendo en la medida de lo posible, si pueden hacerlo con una impresión láser en algún lado, porque la impresión láser es más fina. En una impresión de inyección de tinta, el problema es que pone el cartucho, digamos, pone el punto de tinta y se expande un poquito, entonces los trazos no quedan tan finos. Pero bueno, se trabaja con lo que se tiene, ¿verdad? Se trabaja con lo que se tiene y eso tenemos acá. Entonces ahora lo que nos vamos a dedicar es a entender la carta de Smith y entender las partes, las escalas, las ubicaciones y demás, ¿verdad? Entonces vamos a manejar esas dos cosas que están por ahí. Ok. Entonces, bueno, ahí está el diseño, ¿verdad? Y también pueden ver ahí ese documento lo habían hecho estudiantes el semestre pasado, entonces, bueno, ahí lo pueden revisar, a ver si les funciona. Vienen como las mismas deducciones que están acá
en general está bastante bien. Si algo no les quedó claro, pues también pueden recurrir ahí, se los dejo para que lo tengan de referencia. Vamos con regiones importantes de la carta de Smith. Vamos con regiones importantes acá. El de resistencia normalizada igual 0. Ya lo dije mucho, pero aquí está como muy explícito, ¿verdad? Rn igual 0. Ese punto es importante. Es un punto donde, valga decirlo, no tiene parte real, ¿verdad? Eso es lo que implica que no hay parte real, y por lo tanto corresponde a una región meramente reactiva. Entonces, por ejemplo, si hablamos del hemisferio norte de esta parte, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, digamos, resalto todo ese arco, por así decirlo, ¿verdad? Resalto todo ese arco ahí. Estaríamos hablando de toda esa parte desde un Z normalizado igual a un más J, lo vamos a hacer explícito, más J X normalizado. Inductivo. Ahorita se muestra otra vez eso. Y la parte de abajo, ahí no me quedó tan bien, pero esa parte de abajo, a lo que va a corresponder es a es un Z normalizado igual a menos J X normalizado, ¿verdad? Entonces es una parte capacitiva. Vean que es totalmente capacitiva, sin parte real. Entonces eso es importante entender. Ahora, la resistencia normalizada, la reactancia, perdón, normalizada, 0. Lo dije hace un rato, es la línea recta, ¿verdad? La línea recta que está ahí resaltada. Voy a resaltarla aquí con la línea un poco más gruesa inclusive. Esa línea que está ahí, ese punto, es un X normalizado igual a 0. Ese punto X normalizado igual a 0, entonces, ¿por qué es importante? Porque es parte real, que yo voy a tener ahí, nada más. Entonces esa región no tiene parte imaginaria, corresponde a una región meramente resistiva. O sea, que esa línea corresponde a un Z normalizado igual a un R normalizado. Simplemente. Completamente resistiva. Esta es una parte totalmente resistiva a lo que vamos a tener ahí. Entonces, digamos, como ubicación es muy importante tenerla clara. Ese círculo que está resaltado ahí, que es el de Rn igual 1, bueno, en esa imagen no se ve tanto, pero uno lee los valores de resistencia constante, uno los lee aquí en el eje horizontal. Vean lo que dice acá. Componente de resistencia R sobre Z, R sub 0. Más voy a dejar por fuera lo otro. Voy a concentrarme acá en este pedazo. Componente de resistencia. Después vemos la otra parte. R sobre Z sub 0. Eso lo que quiere decir es que esa escala horizontal corresponde a las lecturas de resistencia normalizada únicamente. Entonces, esos valores que están ahí, los distintos valores que ustedes van viendo ahí, ¿verdad? Todo ese montón de valores,
punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, 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 son los valores de los círculos de resistencia constante. Entonces, cuando yo me vengo acá, yo voy viendo los círculos que empiezan aquí, ¿verdad? Recuerdan que este era el extremo donde llegaban todos los círculos, ahí donde todo el mundo converge. Bueno, esos círculos, vean los valores. Por ejemplo, este 10 que está ahí, ¿a qué corresponde? Corresponde a este círculo que está aquí. De 20 al resaltado, ¿verdad? Ese último que dice 50 a este que está aquí. Y ahí hay más círculos. Lo que pasa es que ya no se van viendo. Si uno por A o por B tuviera que trabajar ahí, tendría que hacerle como un zoom muy grande o conseguirse otra carta o generarla para ver eso. Valores normales ahí de 3, 4, 5. Vean las divisiones que se manejan. Por las divisiones que tiene eso, si este es 3, este círculo que va acá, entonces este sería, esa línea de ahí sería 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 2. En este caso esta línea, la de 2,5. Así como esta línea de aquí es la de, no mentira, no es 2,5. Lo estoy leyendo al revés. Sorry, perdón. Qué pena. Más bien 3.2 es para acá, ¿verdad? Porque aquí está 3 y aquí está 4. Entonces sería 3.2, de aquí sería 3.4, 3.6, 3.8 hasta llegar a 4, 4.2, etcétera, ¿verdad? Esta es la de 5, este de aquí es 6, 7, 8, 9, y el otro es 10, y ahí va uno avanzando. Aquí, por ejemplo, más bien, si este es 1.2, este círculo de ahí, este es 1.3, ¿verdad? 1.4, etcétera, etcétera. Aquí está el círculo de 1, que les decía que es como bien importante, porque ahí este es el centro de la carta, ¿verdad? Este de acá, ahí es el centro de la carta. Ese punto es el centro de la carta. Ahí es donde tenemos acople. Entonces, el círculo que yo les resaltaba hace un momento es este círculo que está ahí. Si ustedes ven ese círculo R igual 1, es un círculo muy importante que se utiliza mucho porque si yo me ubico sobre ese círculo, implica, es la región, como dice ahí, donde la resistencia normalizada es igual a la impedancia característica de la línea de transmisión. En ese punto tenemos esa igualdad y se utiliza mucho en los acoples. No voy a ver como los detalles ahorita, pero se utiliza muchísimo en los acoples. Se utiliza mucho en los acoples esa parte que está ahí, que es bien relevante. Entonces, lo que quiero es que lo identifiquen porque lo vamos a estar utilizando mucho. Ahora, la región inductiva, ya les dije cuál es la región inductiva, es la región de arriba. Si nos vamos a la carta, si leemos esa parte que dice ahí, esa leyenda, vean que dice componente de reactancia inductiva más J sobre Z sub 0. Normal, ¿verdad? Digamos, es más JX sobre Z sub 0. Y como ya sabemos de dónde viene la carta, ¿verdad? Sabemos que todas estas líneas que suben son trozos de círculos que cerraban aquí. Entonces, estos valores que se ven ahí en el extremo, ¿verdad? Ese valor de 1, valor de 2, 3, 4, etcétera, 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 pasando por 1. Este es el de 1. Son los valores de esos círculos que están ahí. Obviamente no se pueden representar todos los valores, ¿verdad? Entonces aquí tengo 0.9, 1, entonces esto sería 0.95. Bueno, ¿y qué pasa si tengo 0.97? Bueno, y eso se calcula y a ojo, más o menos se tira el valor cuando sea necesario. Ese valor se coloca.
Y esos son los valores de reactancia inductiva que se manejan ahí. Entonces esa es la región inductiva que corresponde como más J omega L. Pues vamos a ver cómo se ligan esas cosas por ahí. Y es donde la reactancia es positiva, ¿verdad? Por lo que es de tipo inductivo. La contraparte, bueno, y se suele utilizar para anular reactancias capacitivas. Después vamos a ver esa parte de cómo es que se anulan. La otra parte, la reactancia capacitiva. Uy, no cambié la imagen. Yo sí la tenía. Eso es una pelada. Eso es una pelada. Eso es una... Bueno, tengo que arreglar eso. Ahí lo que corresponde es la reactancia capacitiva, lo cual es importante, que es esa. Ahí genere la imagen, pero no sé, no se fue ahí, ¿verdad? Es esta parte, la reactancia capacitiva, que me quiere decir que todos estos valores de abajo son, pues, como su nombre lo dice, capacitivos, ¿verdad? Entonces, si uno se viene aquí, uno también puede leer acá, componente de reactancia capacitiva. Bueno, ahí está un poco pues, volteado el asunto, ¿verdad? Pero ahí se ve. Capacitive Reactance Component menos JX sobre Z sub 0. Y la forma de leer esos círculos es exactamente la misma. ¿Cómo se leen los círculos de arriba? Exactamente la misma manera de hacer la lectura. Y se suele utilizar para anular las reactancias inductivas. Se suele usar de la misma forma. Importante ubicar cortos, abiertos y acoples. Aquí hay que decir, digamos, ¿a qué nos referimos con un corto? Bueno, yo tengo la línea de transmisión, tengo una carga de 0, tengo eso ahí, ¿verdad? Entonces, aquí que tengo yo, pongo acá, RL igual 0, eso es un corto. Eso me va a dar un coeficiente de reflexión igual a menos 1. Ese valor se ubica ahí. En este caso, la resistencia normalizada es igual de a 0 sobre Z0, ¿verdad? Igual 0. Ese valor está ahí. Eso yo lo veo en la carta porque cuando yo me vengo acá, en ese eje horizontal, que es el que estábamos mencionando, aquí vienen los valores, ¿verdad? Punto 4, punto 3, punto 2, punto 1, este sería punto 0,5, punto 0,4, y aquí va por punto 0,1, ¿verdad? Y este es el valor de 0. Justo ahí en este punto es donde está un cortocircuito. Entonces eso es importante chequearlo. Y de una vez veamos el otro. Aquí van subiendo los valores de los círculos, ¿verdad? Entonces justo aquí está R igual a infinito. El abierto es donde está de ese lado. Por eso es que ahí se señala el corto a la izquierda, el abierto a la derecha, y en el centro de la carta tengo la copia. En el centro de la carta tengo el acople por las razones que mencioné anteriormente, que es donde R es igual a 1 y R es igual a 1 y no hay parte real, ¿verdad? Entonces, recuerden que usualmente, prácticamente siempre, Z sub 0 es un número real. Pues claro, cuando yo quiero tener un acople, yo hago ZL igual a Z sub 0. Entonces ZL normalizado es igual a Z sub 0 sobre Z sub 0 igual a 1. Y ese es el punto del acople.
Entonces es importante que ubiquen adecuadamente esas tres regiones, corto, abierto, acople, lo sepan ubicar. Y entonces, bueno, es importante leer esos valores que se pueden leer en la escala horizontal, que ya veíamos esa lectura, cómo se realiza. Y es especialmente importante entender el acople. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer un acople, estamos partiendo de un sistema que no tiene acople, y entonces, ¿qué queremos hacer? Llevar el sistema al acople. Entonces vamos a ver cómo en la carta Smith partimos de algún valor ahí determinado, y de alguna manera queremos que el punto se mueva ahí, porque es la idea de realizar acoples. Ahora, ubicación de una impedancia, y esto es importante, vamos a irlo explicando con un ejemplo. Este ejemplo les recomiendo que lo hagan ustedes después. O sea, que ustedes agarren una carta de Smith y a mano vayan desarrollando los cálculos, porque ustedes necesitan pues convencerse, ¿verdad? Y de cómo es esto. Entonces, voy a plantear un ejemplo donde se tiene una carga ZL igual a 25 más J20, ¿verdad? En una línea de 50 ohmios. O sea, estamos hablando de un caso donde yo tengo esto acá, y entonces aquí es ZL igual 25 más J20 ohmios en un, esto es Z0, perdón. Eso es Z0, ¿verdad? Z0. Ahora lo subo con esas modificaciones. Entonces, claro, bueno, me faltó poner aquí Z0 igual 50 ohmios. Es lo típico. Entonces, claro, se calcula la impedancia normalizada, ¿verdad? Se hacen 25 más J20 sobre 50 y me da 0.5 más 0.4. Vean que no hay unidades. No hay unidades porque es un valor adimensional. Es un valor adimensional lo que vamos a manejar ahí. Es un valor adimensional y lo que hacemos es ubicar ese punto en la carta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar en la carta Smith el círculo de resistencia constante 0.5. Eso implica agarrar aquí y venir y buscar cuál es el valor que dice 0.5. ¿Ven que es este que está ahí? Ese es 0.5. Entonces, ese valor que yo tengo corresponde a este círculo. Todo ese círculo. Es bueno ubicar cuál es el círculo en su totalidad. Al inicio, cuando uno practica, a veces es bueno incluso resaltarlo para entender mejor lo que está pasando por ahí. Entonces, me voy ahí y lo marco. Ahí está el círculo R igual 0.5. Ese es el primer punto que hay que hacer, ¿verdad? Tengo la parte de la resistencia constante. Siguiente punto. El círculo de reactancia constante 0.4. Vean que es positivo. Eso ya me dice algo, va a quedar en la parte superior de la carta, ¿verdad? Entonces, cuando vengo y hago eso, ubico ese círculo. Si yo me vengo acá, 0.4, vean que ahí está el 0.4, está marcado, ¿verdad? 0.4, y entonces es este trozo de círculo que baja por aquí, hasta el origen. Entonces eso es lo que marqué ahí, es ese trozo que está ahí. ¿Y dónde va a estar la impedancia? Por lo tanto, la impedancia va a estar en la intersección de los dos círculos. Eso es ahí. En ese puntito es donde está ZLN. Y esa es la manera en que se ubican círculos, impedancias, perdón, en la carta de Smith. Es la forma de ubicar los puntitos con la intersección de los dos círculos. A nivel de evaluación y demás, a ustedes no se les va a solicitar pues como que estén resaltando los círculos,
pero es importante al inicio uno poder visualizar adecuadamente eso, cuáles son los círculos involucrados y poder determinar intersecciones. Porque más adelante muchas de las soluciones involucra eso, precisamente buscar intersecciones de círculos. Y usted muchas veces no sabe dónde viene la intersección. O sea, ya con práctica uno aquí sabría, ¿verdad?, por dónde más o menos viene, y está bien, no hace falta resaltarlo todo. Pero cuando uno está aprendiendo es importante. Ahora, vamos a buscar el coeficiente de reflexión. Queremos leerlo, queremos ubicarlo. Recuerden que estamos trabajando en un plano donde lo que tenemos es gamma R y gamma I. Y donde hicimos círculos, empieza como por acá y hace como así, ¿verdad? Pues, y ahí el centro está en 1. Nosotros tenemos un valor por acá. ¿Qué queremos hacer? Pues ubicar ese punto pues como una coordenada, como un sistema polar, ¿verdad? Donde tenemos ahí, donde esto va a ser la magnitud de gamma. Y aquí va a ser el ángulo de zeta gamma. Entonces vamos a ver cómo se lee eso en la carta. Entonces lo primero es trazar una línea desde el centro de la carta hasta el exterior. Hasta el exterior. Para este caso basta con llegar hasta Z de N, pero es de utilidad cortar hasta afuera. Es trazar esta línea. Siempre, prácticamente siempre vamos a necesitar trazar una línea que parte desde el puro centro, acá, hasta afuera, y cortar el exterior. Necesitamos eso. Ahorita nosotros lo que nos interesa es llegar aquí, nada más. ¿Por qué? Porque la magnitud de gamma está aquí. Sin embargo, esa línea casi siempre hay que trazarla hacia afuera. Entonces, ese punto ahí es relevante que lo sepan trazar. Entonces, gamma L se mide físicamente en la carta. Ahí está indicado. Y ahí está, ¿verdad? Lo que les indicaba. Sin embargo, la lectura no se hace ahí. Se sabe que la magnitud de gamma L va desde el centro y se sabe que cuando llega a un extremo, en cualquiera que llegue, ¿verdad? Su magnitud es 1. Eso sí lo sabemos. Pero necesito una escala para determinar eso. Es una escala ahí lineal totalmente, pero necesito ver de dónde lo tomo. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el valor de esa medición, se hace con una regla, ¿verdad? Entonces se mide, por eso dice físicamente. ¿Cómo? De ahí con una regla en centímetros. O la otra opción, que es una opción que también se maneja, es con la apertura del compás. Les abren el compás y lo ponen un extremo del compás en el centro de la carta y otro extremo en el punto. Con eso, ¿qué es lo que van a tener? Y lo que hacen es que lo ponen ahí y van a tener esa distancia física ahí. Bueno, no hace falta saber los centímetros, lo que hace falta es saber la apertura nada más. Entonces lo ponen ahí y ya van a tener la apertura. Entonces, esa apertura hay que llevársela a otra escala. La escala en la cual se mide es en la escala inferior. Vamos a ver, ahí está. Digamos, ustedes lo ven en la carta Smith, aquí abajo. Ven la carta que está arriba. Aquí abajo hay una serie de escalas, de valores que se tienen ahí. Poco a poco los vamos a ir viendo. El que nos interesa ahorita, digamos, está a la izquierda, que es este. Coeficiente de reflexión dice E o I. E de campo eléctrico, o también asociado con fuerza electromotriz, voltaje. Y es una escala que se lee de la siguiente manera. Vean que esa línea viene aquí. Son estos numeritos que están acá. Llegamos hasta el centro. Entonces se mide del centro hacia afuera. Esta escala que está ahí
Si ustedes la comparan, esa es una escala que, vamos a ver, bueno, esa escala va desde aquí, desde el centro, hasta el centro de la carta. Bueno, ahí se me corrió un toque. Me puedo tirar desde arriba porque, o sea, eso sí. Hasta, desde el 1, hasta el extremo aquí de esta escala que sería ahí. Me torcí el paso. Aquí cuesta a veces ubicarlo porque está. Ven, entonces eso me marca precisamente el tamaño del coeficiente de reflexión. Por eso es que cuando va desde el centro hasta un extremo es 1. Y si no, pues es más pequeño y en el centro es 0, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno viene abajo, se trae esa distancia y la pone ahí, midiendo del centro hacia los lados. Entonces, cuando uno hace eso, ahí está la escala que va a utilizar y mide el valor ahí. En ese caso es 0.41. Uno hace la medición, se puede corroborar también analíticamente si se quiere, y tenemos ahí el valor. Ahora, ¿qué hay que medir? El ángulo. El ángulo, vean en la orilla de la carta, aquí, que dice ángulo del coeficiente de reflexión en grados. Angle of reflection coefficient in degrees. Esos que están ahí. Eso es esta escala que va aquí delgadita. Se mide desde aquí hacia arriba. 20, 30, 40 y ahí va. Son grados que se miden ahí. Por eso es que arriba son 90 grados. ¿Ven ahí? 90 grados. Y por ejemplo, aquí son 180. Y abajo va con ángulos negativos. Si lo ven, menos 20, menos 30, ¿verdad? Menos 40 y ahí va. Entonces, vengo ahí y hago la medición. 126.4 grados ahí, en ese caso. Esa línea ahí como celestita, eso se puede usar con el compás. Ustedes pueden ponerlo, lo abren bastante para que les quede un trazo bonito, digamos. Eso se puede marcar ahí. Y aquí se ve la importancia de haber extendido la línea hasta afuera. Siempre extendemos ahí. Extendemos y marcamos el punto. Ahí es donde hacemos la lectura. Ahí cuesta un poco leerla en ese dibujo, pero en el otro sí. Se ve bien y bueno, ustedes lo pueden hacer. Y listo. Ahí tenemos el coeficiente de reflexión. Para terminar, coeficiente de transmisión, tau. Tau recordamos que es 1 más gamma. Es teoría que hemos venido viendo desde hace rato. Eso es una suma vectorial. ¿Qué quiere decir suma vectorial? Quiere decir que tau dice que es igual a 1 más gamma. Entonces, tau es igual a 1 con ángulo de 0 más gamma. Eso es una suma vectorial. 1 con ángulo de 0, ¿cómo se ve? Así. La flecha aquí el inicio. Y eso que está ahí es un 1 con ángulo de 0. Suma gráfica de vectores. Gamma, en este caso, gamma anda como hacia arriba. Entonces, los pongo al final del otro, ¿verdad? Y de dónde, bueno, y ese es el valor de gamma. ¿Y dónde va a quedar entonces tau? Desde aquí hasta allá. Entonces ahí tengo tau, ¿verdad? Geometría, basiquísimo. Entonces ahí está el 1 con ángulo de 0, ¿verdad? Indicado.
Y después marco con el gamma, ¿verdad? Entonces vean la suma gráfica. Tengo el 1 con ángulo de 0, luego aquí tengo el tau y los 1. Aquí tengo el gamma y los 1. Eso es tau. Ahora, esa distancia de tau tengo que llevarla también a una escala para poderla medir. Vean que tau eventualmente puede ir desde aquí, desde este extremo, hasta aquí, hasta el otro extremo. Ahí es cuando vale 2. Recuerdan que eso puede valer 2. O se puede quedar en valores más cortos. Entonces, agarro eso, ¿verdad? Y en ese caso 0.82, voy ahí y lo mido. Ahí está como con mucho zoom, ¿verdad? Vean la escala. Coeficiente de transmisión de E o I. De hecho, el único que yo puedo leer así de lado a lado, bueno, no es el único, también está ahí pero no lo vemos en este curso. Coeficiente de transmisión E o I, y aquí es el origen. Y se mide desde aquí hasta lo que llegue, ¿verdad? Eso va aquí de extremo a extremo. Entonces, en este caso mido el tau y me da 0,82, que es lo que está ahí indicado en esa escala en particular. Después, tengo que medir el ángulo. Para medir el ángulo, este ángulo se mide siempre como este vector siempre va a estar desde aquí, ¿verdad? Y desde aquí se levanta, entonces hay que medirlo. Y se mide desde aquí, siempre. Se mide desde aquí. ¿Dónde lo mido? Bueno, ya aquí es muy similar. Y aquí dice, veanlo, ángulo del coeficiente de transmisión, angle of transmission coefficient in degrees, ¿verdad? Coeficiente de transmisión en grados. Se lee igual, pero vean la particularidad que tiene este. Vean que las rayitas que tiene esta escala, siempre aquí es donde se va viendo más. Veanlas aquí. Van apuntando hacia un extremo. Vean que las de arriba del ángulo del coeficiente de reflexión siempre apuntan al centro, siempre apuntan aquí, todas. Por eso es que uno las ve las rayitas apuntando hacia el centro. Pero las otras ven que van torcidas. Van torcidas precisamente porque están apuntando siempre a este punto. Aquí están súper inclinadas. Entonces lo que uno hace es pues, trazar una línea desde aquí, ¿verdad? Hasta este punto. Eso es importante, el cómo se mide, ¿verdad? Vean que ahí está indicado el arco, 23.7 grados, que sería por ahí arriba. Y ahí se tiene esa lectura y listo. Y hasta ahí llegaríamos hoy. Les robé ahí un par de minutitos. No sé si tienen dudas. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, este ángulo del coeficiente de transmisión se mide de izquierda a derecha. No, digamos, la escala de igual manera parte desde aquí, digamos, se ve como un vector, ¿verdad? Ay, hijo de pucha, puse mal el arco. Hasta ahora lo veo. Gracias por la observación y gracias por la pregunta. Ese arco no va ahí. Son 23.7 grados de aquí a acá. Ay, qué pena, qué pena. Eso está malísimo. Arco de Citatao mal. Tengo que volverlo a hacer. Es este arco, va de aquí a aquí. Esto está malísimo, digamos, no es ese arco. No, es de aquí a acá. Mil gracias por la pregunta. A veces uno no sabe. Sí, donde yo lo mido es aquí. Ángulo del coeficiente de transmisión en grados. Si ven que aquí va 10, 15, 20, ahí va creciendo, ¿verdad? En ese caso nos dice como 26 grados. Entonces queda como por ahí, de un valor que está apuntando al centro. Entonces, sí,
El arco se mide ahí. Gracias por la observación para ver la metida de patas, que fue eso. Gracias por la observación, ese arco no va ahí. Eso ahorita lo corrijo y subo la presentación con esas correcciones ya adecuadas ahí, 23.7 grados. Gracias. No, no veo el error o el horror. ¿Alguna otra cosa? Me parece que estaríamos entonces. Bueno, la próxima clase de lo que vamos a seguir viendo, carta Smith, ¿verdad? Lo que vamos a ver es terminar de entender las cosillas que hacen falta y mostrarles ejemplos. Y bueno, pasando la tarea esta, va a venir más adelante una tarea que tiene que ver con cartas para que ustedes se pongan a trabajar en eso y adquieran ahí alguna destreza al respecto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces buenas tardes, que estén muy bien y nos hablamos pues más adelante en las próximas clases.